¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo la resistencia indígena ante la conquista de Josefina Oliva de Col. En este tercer episodio voy a compartir la primera oposición, las islas. Donde quiera que falta justicia, se la puede hacer a sí mismo el opreso y agraviado, las casas. La española estaba gobernada por 5 caciques principales a los que prestaban obediencia muchos señores de menor categoría. Eran aquellos Warionex, en cuyas tierras los ríos arrastraban oro entre sus arenas. Huacanagari, el generoso huésped de Colón, cuyo dominio abarcaba parte de la rica Vega Real. Caonabo, el más poderoso de todos, el más encarnizado enemigo de los blancos, dotado de natural talento para la guerra y de una inteligencia superior a la que se suele caracterizar la vida salvaje. Tenía para acometer atrevidas empresas un ánimo incansable y audaz, y el apoyo de sus 3 valientes hermanos, y la ciega obediencia de una tribu numerosa. Era el cuarto, Beekio, hermano de Anacaona, mujer célebre en toda la isla por su belleza, casada con Caonabo, y por fin, Cotubanamá, señor del sur de la isla. La acogida dispensada por los caciques a los recién llegados, si bien no tan excesivamente cordial como la que les otorgó Warionex, fue también pacífica en un principio, antes de que ocurriera una serie no interrumpida de vergonzosos ultrajes, que encendió el resentimiento de aquellos hombres bondadosos y apacibles, y de generosos huéspedes se convirtieron en encarnizados enemigos, pues no hay plaga comparable a la soldadesca abandonada a sí misma en un país inerme. La gente dejada por Colón en la isla al regresar a España para dar cuenta a los reyes del éxito de su primer viaje, desató sus malos instintos, y el indígena contestó a las crueldades, al robo de sus mujeres, incendiando los fuertes, dando muerte a todos los grupos que encontraba desprevenidos y negándose a proporcionarles alimentos. Este hecho, repetido 1000 veces a lo largo de toda la conquista, llegó a ser una tortura para aquellos advenedizos que se creían todos hidalgos y rehusaban terminantemente el trabajo del campo. Ya había pasado tiempo desde que un barco del almirante encallara en tierras del cacique Huacanagari, quien, en su comer, en la honestidad, gravedad y limpieza, mostraba bien ser de linaje, que era, de pocas palabras y muy lindas costumbres, y su mando es, a lo más, con hacer señas con la mano, y luego es entendido, que es maravilla. Donde Colón había recibido ayuda y hospitalidad tales que le hicieron escribir acendrados elogios, y donde, a pesar de todo, hizo construir antes de partir la primera fortaleza que llamó de la Navidad, en la que dejó a 39 hombres bien aleccionados, que no se separaran los unos de los otros, que guardasen respeto a los indígenas y que reunieran buena cantidad de oro. Antes de que el almirante abandonase la isla, un grupo de sus hombres inició lo que habría de caracterizar toda la conquista: matar sin ningún motivo a unos indígenas. Contra lo que fuera de esperar, Colón se alegra del hecho, pensando que servirá para que sean temidos y respetados sus hombres del fuerte. A partir de entonces, cada vez que salía o entraba a un pueblo, hacía desfilar a su gente con banderas desplegadas y a son de clarinetes, para poner temor en la tierra y mostrar que si algo intentasen eran poderosos para ofenderlos y dañarlos los cristianos, lo cual no impidió que los naturales los recibieran con la naturalidad e inocencia acostumbradas
dejándolos entrar en sus casas donde tomaban todo lo que bien les parecía, con mucho placer de los dueños, como si todo fuera de todos, pues tenían las costumbres de cerrar sus puertas con unas simples cañuelas, creyendo que con eso habían de conocer los cristianos que no era voluntad de los dueños que en sus casas entrasen cuando no eran deseados. Nunca habían ni acaecían guerras o diferencias entre los indios de esta isla, dice Oviedo. Ambas cosas aparecen con los conquistadores, las diferencias con la lealtad de Guanagarí a Colón, que lo enfrenta a los demás señores. Las guerras no habrán de cesar hasta el aniquilamiento total de los indígenas. La conquista enloquece a los invasores. El afán de encontrar oro, cueste lo que cueste, la necesidad de demostrar a los reyes que los gastos ocasionados por la aventura iniciada con las 3 carabelas no fueron inútiles, convierte a Colón en un buscador de oro, en un cazador de esclavos para ser vendidos en España. Y más tarde, cuando hay que acallar los escrúpulos peninsulares, se imaginan rebeliones que no existen para justificar la esclavitud de los alzados. Colón llegó a escribir a su hermano Bartolomé, el adelantado, ordenándole sobrecargar los navíos de esclavos, mientras añade este increíble modelo de hipocresía. En esto y en todo es de tener muy justa cuenta, sin tomar a sus altezas nada, y mirar en todo el cargo de la conciencia, porque no hay otro bien salvo servir a Dios, que todas las cosas de este mundo son nada, y el otro es para siempre. Caonabo, el señor muy esforzado de la Maguana, vio entrar en sus tierras a un grupo de los hombres del fuerte de Navidad. Sus súbditos les dieron muerte a todos, y una noche se dirigió el cacique hacia la fortaleza y le prendió fuego. Solo había dentro 5 personas, los demás, esparcidos por la isla, fueron muertos todos por sus culpas y malas obras, de la cual recibió grandísimo pesar y tristeza el almirante a su regreso de España. El Cibao, dominio de Caonabo, poseía ricas minas de oro. El almirante impuso un tributo. Todos los vecinos de las minas que pasaran de los 14 años entregarían cada 3 meses una fuerte cantidad de oro. A los que vivían lejos de ellas les obligó el pago de una arroba de algodón por persona. Para que nadie pudiera eludirlo, ordenó que cada tributario llevase siempre colgada del cuello una moneda de cobre o de latón en la que se hacía una muesca especial por cada pago, para que se conociese quién lo había pagado y quién no, por manera que el que no la trajese había de ser castigado. Para más obligarlos, se construyó un fuerte en el Cibao. Caonabo le puso sitio al ver que su posición estratégica lo hacía inexpugnable. Durante 30 días lo tuvo bloqueado. En el interior fungía de jefe máximo Alonso de Ojeda, educado en las guerras moriscas, conocedor de cuantas estratagemas pudieran urdirse en su contra, fanático y feroz, quien ante el hambre que amenazaba a los sitiados, hizo desesperadas salidas. A muchos dio muerte con su propia mano y siempre salió ileso, de entre espesas lluvias de flechas y saetas. Caonabo vio perecer la flor de sus intrépidos guerreros. Sin desanimarse por ello, Caonabo concibió el proyecto de confederar a todos los caciques de la isla en una acción común contra el invasor. Guacanagari se opuso. Había ofrecido su amistad y su palabra de paz a Colón. Su respeto a las leyes de la hospitalidad lo opuso a sus hermanos y lo convirtió en el mayor obstáculo a sus objetivos, en el mayor enemigo de su propia gente, al tiempo que Caonabo se convertía a su vez en el terror de los invasores, con el apoyo de sus hermanos y de todo su pueblo en armas. Convencidos los conquistadores de que nunca podrán vencerlo, deciden recurrir a la ignominia,
Ojeda prepara unas esposas muy bruñidas de manera que parezcan de latón, metal muy admirado por los indígenas, y se presenta en son de paz y acompañado por 9 soldados a caballo ante el cacique, anunciándole que le lleva un obsequio por orden del almirante. Díjose que Ojeda se hincó de rodillas y le besó las manos y dijo a los compañeros: «Hace todos como yo». Hízole entender que traía tu rey de Vizcaya, y mostróle los grillos y esposas muy lucias y como plateadas de gran virtud secreta, que los reyes de Castilla se ponían aquello por gran joya cuando hacían arreitos, que eran bailes y festejaban, y suplicóle que fuese al río a holgarse y a lavarse, que era cosa que mucho usaban, y que allí se los pondría donde los había de traer, y que después vendría caballero en el caballo y parecería ante sus caballos como los reyes de Castilla. Así se hizo. Una vez esposado el cacique y montado en la grupa del caballo de Ojeda, huyeron a todo correr los caballeros. La satisfacción de Colón fue grande al ver prisionero a su valiente enemigo. Cuentan los testigos de los hechos que Colón lo guardó un tiempo en su casa antes de decidirse a mandarlo a España. La casa no era grande y los que transitaban por allí veían a Caonabo sentado cerca de la puerta, sin hacer el menor signo de reconocimiento cuando Colón pasaba por delante de él. En cambio, cuando se presentaba Ojeda, se levantaba el cacique y le hacía una gran reverencia. Extrañados de esta actitud, preguntaron a Caonabo por qué razón respetaba más al vasallo que al señor, y el cacique contestó que Colón no se había atrevido a ir a prenderlo en su casa y Ojeda sí. Tal vez fuera este digno orgullo lo que movió a Colón a enviarlo a Castilla, tal vez el temor que le debían de inspirar los hermanos de Caonabo, con todo el pueblo resuelto a liberarlo. Una gran tormenta tropical destrozó el barco y el primer gran jefe de la resistencia indígena, cargado de cadenas, murió ahogado. La confederación soñada por Caonabo se logró cuando él ya no podía dirigirla. El español levantaba más y más fortalezas, invadía toda la isla. La esperanza inicial de verlos partir por el mismo camino por el que habían llegado se desvanecía, lo mismo que la de derrotarlos debido a su corto número. Los hombres blancos usaban armas poderosas, luchaban cubiertos de acero, montados en caballos feroces, llevaban mastines hambrientos que al soltarlos contra los indígenas, con sangrienta furia, les hacían de la garganta, los derribaban, los arrastraban y les hacían pedazos. El traidor, Guacanagarí, seguía acompañando a los poderosos. La confederación fue vencida. El hermano de Caonabo, Manicaotex, fue hecho prisionero. Los demás caciques se fueron retirando a sus tierras. Bequio se llevó a su hermana Anacaona, la Bella, a sus dominios, donde compartió con él el mando. Feroces tributos fueron impuestos a los vencidos. Muchos optaron por retirarse a las montañas escarpadas, único lugar que les ofrecía una seguridad relativa, no sin antes destruir los sembradíos, con la esperanza de que los españoles murieran de hambre. El destino de todos los señores de la Española fue trágico. Cuando en tierras de Guarionex impuso el adelantado Colón un tributo trimestral que consistía en un cascabel lleno de oro a cada uno de sus habitantes, sintieron los indígenas colmada la medida de lo soportable. Guarionex ofreció al conquistador labrar un enorme terreno para los españoles, y eso era tanto que se mantuviera 10 años toda Castilla, a cambio del oro que su gente no había sacar de las minas. El ofrecimiento fue inútil, pues a Bartolomé Colón solo le interesaba el cascabel lleno de oro. Entonces Guarionex y su pueblo se aprestaron a la lucha. Enterado Colón que se les adelanta y ataca por sorpresa y de noche,
cosa desacostumbrada en el mundo indígena, logra matar a muchos y llevarse prisionero al cacique y a algunos señores. Todo el pueblo acude a pedir la libertad de sus jefes y el adelantado la concede, pero sin cambiar en nada la obligación del tributo que Guarionex no puede reunir. La gente estaba acostumbrada a sacar el oro de los ríos o de recoger el que hallaban en la superficie. El trabajo de las minas les resultaba insoportable y desconocían los procedimientos para obtenerlo. Desesperado, Guarionex opta por huir y se dirige con su familia y allegados a tierras de su amigo Mayovanex. Los recibe éste, aún consciente de que desafía las iras del conquistador invasor. ¿Por qué? ¿Cómo habrá de explicar a su pueblo cuando le reclama por el peligro en que los ha puesto? Guarionex es bueno y no ha hecho mal a nadie, y además porque él, Mayovanex, y su esposa están en deuda con el huésped por haberles enseñado el areito del magua, que era una especie de romance acompañado de bailes que rememoraba los hechos de sus antepasados. Además les explica que, habiéndose venido a socorrer de él y de su reino, y él haberle prometido defenderlo y guardarlo, por ningún riesgo ni daño que le viniese, no lo había de desamparar. El daño le llegó muy pronto. Descubierto el escondite por Colón, se dirige a tierras de Mayovanex, y aunque unos grupos de valientes intentan cerrarle el paso, como sea que sus flechas, tiradas de lejos por temor a los caballos, llegaban cansadas, logra su propósito y llega hasta donde residía Mayovanex. Le ofrece amistad eterna si le entrega a Guarionex, quien se ha hecho acreedor a un gran castigo por haber huido, dejando de pagar el mayor impuesto exigido en aquellas tierras. Al mismo tiempo lo amenaza con la destrucción total si se niega a ello. Mayovanex trata de explicar sus motivos, basados en sentimientos humanitarios y de amistad, a los que no puede ser infiel. Recibió de ello el almirante gran enojo y aceleración de ira contra Mayovanex y determina de lo destruir. Llega el furor de los cristianos cerca, desampara toda la gente a su propio rey, como los que sabían que contra las ballestas de los españoles y menos contra los caballos no podían prevalecer. Al verse solo huye Mayovanex a las montañas con su familia. Se separan los dos jefes e intentan salvarse cada uno por su lado. Los invasores los buscan hasta la extenuación. Hallan a dos indígenas que andaban cazando y logran hacerles confesar dónde se esconde el cacique. 12 españoles se ofrecen a ir a buscarlo, desnudos y pintados como los indígenas. Encuentran a Mayovanex sin protección, solo con su mujer, sus hijos y algún pariente. Lo hacen prisionero y lo encierran en el fuerte de la Concepción, donde permaneció hasta su muerte. Junto con Mayovanex fue aprendida una prima suya, de la que se decía que era la más hermosa mujer de aquella isla, aunque en ella hubo muchas de hermosura señalada, cuyo marido obtuvo del almirante que la dejara en libertad. En agradecimiento mandó el marido 4 o 5 mil hombres a que hiciesen para los españoles tanta labranza de pan que valía entonces 30.000 castellanos. El pueblo esperaba que con eso se les devolvería a su señor, mas soltó el adelantado a la reina y a todos los presos de su casa, pero que se soltase a su rey y señor. Ninguna cosa los ruegos y lágrimas aprovecharon. A los pocos días de la prisión de Mayovanex, salió de su escondrijo, impelido por el hambre, el rey Guarionex, que sin duda fue visto y delatado al invasor. Durante 3 años permaneció en el mismo fuerte,
de la concepción que su amigo, si bien separado de él. En 1502, preso y con hierros, fue embarcado con destino a España en uno de los barcos de la flota que, pese a las reiteradas advertencias de Colón de que se avecinaba una tormenta, se hizo a la mar y al llegar frente a la isla de Saona se encontró con uno de los ciclones habituales del Caribe que hundió más de 20 buques. Unas 500 personas hallaron la muerte en el naufragio, entre las que se contaba gran cantidad de indígenas. El más notable de ellos, Guarionex, murió ahogado. Entre los españoles que perecieron figuran el gobernador Bobadilla, Francisco Roldán, de inicua conducta en la isla, y muchos otros enemigos de Colón. Se perdió también una enorme pepita de oro, la más grande que en aquellas tierras fue encontrada, y muchas otras riquezas. Colón y su hermano, que formaban también parte de la expedición, lograron salvarse. Y bueno, con esto termino el episodio del día de hoy. En el próximo estaré compartiendo Anacaona. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.